¿Sabe qué es esto? Es una Hanukkah. Lo que tenemos en la parte superior es una menorá. La Hanukkah tiene 9 brazos, la menorá tiene 7 brazos. A esta Hanukkah sí se le encienden velas, a la menorá que vemos en la parte inferior no, porque es solamente simbólica. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en un par de días, aquí en Occidente corresponde al mes de diciembre, vamos a tener una maravillosa festividad, la festividad de Hanukkah, donde seguramente nosotros recordaremos un evento milagroso. Pero ¿qué le parece si nosotros vamos un poco más atrás en la historia y profundizamos un poco sobre este evento? Esto es muy importante porque vamos a poder conocer nuestra historia, por qué razón hoy hay conflictos en algunas partes del mundo y qué es lo que ha estado ocurriendo desde hace ya casi 2200 años. Bien, para ello pues vamos a viajar al año 165 antes de nuestra era, cuando Antíoco Epifanos era rey precisamente de un territorio denominado Siria, territorio que le había sido asignado por Alejandro después de todas sus conquistas y su establecimiento de gobernatura helenística. Bien, en ese tiempo recordemos que Antíoco había tratado de imponer la adoración de dioses paganos al pueblo de Israel. Inclusive llegó a ofrecer cerdos en el templo y estaba obligando a que muchos adorasen a Zeus. Sin embargo, en ese tiempo también hubo un hombre, un sacerdote, que fue informado de que era un edicto el que él tuviese que venerar de esta forma, y cuando llegó el mensajero, el soldado griego, solamente uno de los que estaban cerca de este sacerdote que hemos mencionado, se llama Matatías, dijo: yo sí lo voy a hacer. Matatías tomó la espada y mató tanto al soldado griego como a este judío que podemos llamar estaba traicionando. Bien, en ese momento Matatías pues convocó a toda la gente que se encontraba cerca de él y le dijo que todos aquellos que se quisiesen mantener leales a la Torá, Hashem, se levantasen en una guerra de guerrillas, y esto ocurrió. Bien, pues ¿qué comenzó a suceder? Pues obviamente lograron por fin tener una victoria, ya aproximadamente un año, 2 años después, un año antes pues de que se concrete la primera victoria. Matatías muere y le sucede pues prácticamente su hijo Yehudá. Yehudá es después apodado el Macabeo. Macabeo es el martillo, de ahí surge pues precisamente esta terminología. Y pues bueno, él logra pues prácticamente tras 2 años de pelea tener un acuerdo de paz con los sirios, y entonces le devuelven Jerusalén a Israel, tal y como debería de ser. Bien, entonces, sin embargo, ¿qué sucede? Ya prácticamente alrededor del año 164, lo que hoy correspondería al mes 25 de Tislev, se reactiva la adoración en el templo. Y aquí viene la historia donde se menciona que pues estaban los sacerdotes ya entrando al templo, quieren encender la menorá, no hay óleo suficiente, no hay aceite suficiente, y entonces sucede el milagro que con una porción de óleo se mantiene encendido durante toda la semana y un día más. Bien, pero hay algo que nosotros debemos de mantener muy presente. ¿Qué ocurrió después? Pensamos que ahí termina la historia o la victoria. No es así, sino que posteriormente, en el año 160 antes de nuestra era, nuevamente regresan los sirios y derrotan y asesinan a Judas Macabeo. Entonces le sucede nuevamente a su hermano Jonathan, se levanta y ganan, y entonces nuevamente vuelven los sirios, derrotan a Jonathan, lo matan. Nuevamente en el año 142, otro hermano de Jonathan, que sería el nieto de Matatías, pues prácticamente, nieto de Simón, prácticamente logra la victoria. En ese momento, pues Shimón es considerado un gran sacerdote, un gran líder, un gran general. Los aspectos que definen pues precisamente a un Mashiach, alguien que lograría la independencia del sometimiento de pueblos extranjeros. Bien, pero ¿qué ocurre?
Pues esto que desafortunadamente o afortunadamente comenzó de manera noble, la liberación del templo de Israel se convirtió en algo pues completamente contrario a lo que inicialmente se procuraba. Recordemos que cuando Matatías se rebela es precisamente porque quiere que se mantenga la fidelidad hacia Hashem, hacia la Torá. Pero ¿qué ocurre entonces? Bueno, pues desafortunadamente Shimón pues estaba tan acostumbrado a matar, a despojar, a ser un general, que comenzó pues prácticamente a cometer iniquidades ya por ahí del año 142 y duró bastante tiempo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues prácticamente pues ya es entregado el templo de Jerusalén, y entonces pues llegan prácticamente los sacerdotes y le dicen que es necesario buscar al linaje de David para que siga con toda esta tradición que Hashem pues había prometido a través de la profecía. No quiso. Desafortunadamente pues hoy sabemos que de la tribu de Judá es de donde vendría el Mashiach. Los macabeos son de la tribu de Leví. Y pues ¿qué hicieron? Bueno, en ese momento entonces Shimón, de manera contraria a lo que enseña la Torá, comenzó a matar a 800 sacerdotes, pero su crueldad era tan grande que antes de matar a estos sacerdotes, primero reunía a sus esposas y a los hijos de ellos y los asesinaba, obligándolos a que vieran. Imagínense el tremendo dolor que en ese momento sufrieron los sacerdotes. Bien, esto es algo que nosotros encontramos prácticamente desde casi 100 años antes de la era común y que se mantiene todavía después de un siglo después de nuestra era, casi un siglo antes de la destrucción del Sagrado Templo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues prácticamente los sacerdotes, denominados fariseos en ese momento, deciden huir. Deciden ya no seguir participando ni seguir insistiendo en que lo correcto es que el linaje de Judá sea quien esté participando en el Sagrado Templo. Entonces, ¿qué sucede? Mejor ellos huyen al desierto, huyen a Qumran. Por eso se encuentran ahí diferentes textos Sefer del Tanaj, de la Torá, Sefer Yashar, del Zohar, dentro de muchos otros textos. ¿Por qué razón? Porque el linaje sacerdotal verdadero fue expulsado. E inclusive podemos decir que en aquel momento, aquel famoso rabino, Yeshua o Jesús como muchos lo conocen, se enfrentó con aquellos que en ese momento fueron llamados como los saduceos. Recordemos nosotros que de los macabeos pues bien derivan prácticamente los saduceos, y que inclusive están considerados en partes breves en el Talmud como la parte más corrupta que existió en ese momento. Es decir, eran sacerdotes, los de la tribu de Leví, los macabeos, es cierto, pero fueron sacerdotes corruptos que siguieron existiendo hasta la destrucción del segundo templo, desafortunadamente. Entonces nosotros podemos entender qué ocurría en la historia en ese momento. ¿Quiénes eran los sacerdotes que en ese momento se encontraban ahí presentes? Eran usurpadores. Y de ahí surge precisamente la gran decisión que hoy en día nosotros tenemos por todo el mundo. Muchas veces se preguntan cuál es la disensión que existe entre el sionismo y el judaísmo, y lo hemos mencionado en videos anteriores que no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el judaísmo ama al prójimo, el judaísmo ama al cristiano, ama al musulmán, ama al ateo, ama a todo mundo. El sionista no, el sionista únicamente lo que pretende es ocupar desafortunadamente títulos sacerdotales que no les corresponden, y que desde que se entregó el templo de Jerusalén, una vez que los macabeos a través de Shimón se da en el tema del templo, pues comienza toda esta tergiversación. Entonces, muy importante que nosotros recordemos que todo esto ocurrió precisamente en la festividad de Hanukkah, y por eso podemos encontrar en la actualidad muchos grupos que desafortunadamente tratan de escudarse en el nombre de Hashem, en el nombre de Eretz Israel, para generar matanzas. Esto es muy triste, pero por eso es muy importante que desde
estos tiempos, desde estos centros de enseñanza, desde la Kabbalah, desde el judaísmo, podamos nosotros quitar la venda a los ojos, debido a que pues hay algo que sucede también en todas las naciones. Al igual que Israel, mucha gente no conoce la historia ni los orígenes ni la independencia que se va logrando o las guerras que tienen que ir librando para poder tener esta libertad. Bien, pero bueno, pues aquí nosotros resaltamos prácticamente lo más hermoso, que es el milagro que Hashem entregó cuando pues Matatías, aquel judío, aquel personaje realmente celoso de la Torá de Hashem, pues buscó y anheló mantenerse fiel junto con otro grupo de judíos. Algo que empezó de manera muy noble, terminó de manera muy ruin. Y bueno, pues nosotros tenemos que celebrar, tenemos que recordar que hubo un grupo de personas que de manera amorosa defendieron Eretz Israel, se mantuvieron fieles a Hashem, pero que sobre todo nos permite a nosotros conocer de qué forma ocurrieron las cosas. Es una breve introducción que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta festividad. Vamos a tener una clase para que usted sepa cómo va a encender sus velas, cómo va a utilizar el dreidel, que es la pirinola que tiene 4 letras hebreas, qué son los buñuelos muy ricos, por qué razón le compartimos dinero a los niños, por qué queremos que sean felices, y bueno, pues, por qué razón hacemos todo esto. Sabemos que hay diferentes tradiciones, usted sabe, somos una comunidad judía sefardí, nosotros encendemos solamente una Hanukkía, y que obviamente si usted no tiene Hanukkía en su casa, porque muchas veces es difícil de conseguir, en algunas ocasiones es algo elevado de precio, pero le vamos a enseñar en la próxima clase cómo usted va a poderlo encender. Le vamos a estar compartiendo por ahí la información para que también no solamente sepa cómo prepararse, sino que podamos hacerlo de manera online y también esperemos en Hashem que lo podamos hacer de manera presencial para regocijarnos todos juntos, debido a que Hashem sigue haciendo milagros. Es un tiempo de milagros, es un tiempo en el que nosotros podemos ver de qué forma Akadosh Baruj Hu disipa a nuestros enemigos, los aleja completamente y Él responde. Bien, pues como siempre, mando un abrazo a su alma, a su corazón, y que lo mejor siga fluyendo en su vida. Shalom Brajot. Hasta pronto.